En esta ocasión vamos a desarrollar un proyecto de ejemplo de la implementación de la herencia múltiple en el lenguaje Java. Recordemos que dentro de este lenguaje la herencia múltiple se realiza mediante una especie de simulación en la cual utilizamos una herencia simple de una clase y a la vez la implementación de una interfaz a través de la cual se estaría implementando un método. En este caso, pues estamos teniendo un contexto en el cual se va a realizar la liquidación de un impuesto para tres tipos de bienes. En este caso tenemos unos vehículos, tenemos unos lotes y tenemos unas viviendas. Como propuesta se encuentran las tres clases: la clase vivienda, que tiene como atributo el área construida; la clase lote, que tiene como atributos el área y la dirección donde se encuentra; y la clase vehículo, que tiene como atributos el modelo y el tipo de combustión. En cuanto a esas tres clases, pues ellas heredan de una clase padre que se llama propiedad. Dicha clase tiene unos atributos que son la identificación de la propiedad, el propietario y el avalúo de dicha propiedad. Estos tres atributos pues serán heredados por las tres clases hijas antes mencionadas. La idea es que de esas tres clases o de esos tres predios se pueda realizar una liquidación de impuestos que estamos viendo en la interfaz, la cual implicaría el ejemplo o la aplicación de la herencia múltiple, porque estaríamos heredando los atributos que vendrían de esta clase de propiedad y se heredaría también o se implementaría la utilización de este método llamado liquidar impuesto, que se encuentra dentro de una interfaz. Entonces pasemos a NetBeans para comenzar el desarrollo del proyecto. Creamos un proyecto nuevo. Este proyecto nuevo va a tener como nombre, vamos a colocarle video herencia múltiple. Cuando generamos el proyecto, pues lo que esperamos es evidenciar el modelo de clases propuesto, evidenciarlo en la generación de un código, y habíamos propuesto la generación de tres clases que son la clase vehículo, la clase lote y la clase vivienda. Luego una clase padre llamada propiedad y una interfaz llamada impuesto. Procedemos a la creación de esas respectivas clases. Entonces vamos a iniciar creando la clase lote. Esta clase llamada lote la definimos y dijimos que va a tener dos atributos que son el área de tipo double y la dirección de tipo string. Entonces de tipo double definimos el área y definimos además de tipo string la dirección. Luego creamos el método constructor para esta clase lote. Recordemos pues que esta clase lote tiene dos atributos que son el área, que la vamos a inicializar por aquí en 0,
y vamos a inicializar también la dirección en vacío. Luego de que inicializamos esas variables, pues ya recordemos que en el método constructor lo que hace es definirle un valor inicial. Ahora pues vamos a generar los respectivos métodos selectores y modificadores de los atributos establecidos, que en estos casos fueron el área y la dirección. Con eso estaríamos estableciendo ya nuestra clase llamada lote. De la misma forma o el mismo proceso vamos a realizar para la creación de la clase vehículo. Primeramente vamos a crear entonces nuestra clase llamada vehículo, que va a tener también dos atributos: un atributo de tipo doble llamado modelo y un segundo atributo llamado combustión. Este es un atributo que dijimos que era string, combustión. Generamos el método constructor para esta clase y generamos de la misma forma los selectores y modificadores para ambos atributos. Inicializamos el modelo en 0 y la combustión también la inicializamos en vacío. De esta forma pues ya creamos nuestra clase vehículo. Falta por crear la clase vivienda. Vamos a generarla. Esta clase vivienda, que consta, como lo habíamos definido en el diagrama de clases, consta de un solo atributo llamado área construida y que es de tipo doble. Área construida de tipo doble, y le generamos nuevamente su método constructor y sus selectores y modificadores para el atributo propio. De esta manera pues hemos generado nuestras tres clases que establecía el diagrama inicial propuesto, donde establecíamos estas tres clases de vehículo, lote y vivienda. Ahora pues vamos a crear la interfaz y vamos a crear la clase padre. Vamos a comenzar primeramente por crear esta interfaz llamada impuesto y la vamos a implementar en las clases propuestas. Entonces vamos a crear aquí en new interfaz y vamos a decir que esta nueva interfaz se llama impuesto. Recordemos que esta interfaz lo que se hace en ella es crear un nuevo método, y que ese método es un método abstracto. Es un método que no se implementa, sino que es un método que solo se declara. Vamos a definir entonces aquí un método de tipo double llamado, como habíamos dicho inicialmente, llamado liquidar impuesto.
que lo vamos a proponer aquí en esta interfaz. Esto implicaría que este método obligatoriamente debe ser implementado en aquellas clases que se relacionen con esta interfaz. Por ejemplo, si vamos aquí a la clase lote y decimos que esta clase lote va a implementar la interfaz que llamamos impuesto, automáticamente el compilador, el intérprete, me exige que yo debo implementar el método abstracto que posee esa interfaz. Si yo le doy clic aquí, pues automáticamente acá me va a generar una implementación de el método liquidar impuesto. Ya yo seré quien defina, como esto tiene aquí la palabra override, recordemos que esto es polimorfismo, seré yo quien defina de qué forma se va a comportar este método. En este caso, pues lo voy a simplemente decir que va a retornar un valor en ceros de tipo double para que no me esté generando un error allí. Entonces aquí se definiría cómo se comporta este método de liquidar impuesto cuando estemos liquidándolo para un lote, porque recordemos que esto se está haciendo dentro de la clase lote. Lo mismo pues vamos a hacer con la clase vehículo y con la clase vivienda. Vamos a implementar la utilización de la interfaz impuesto. Vamos a llevarnos el código, vamos a utilizarlo aquí. Entonces para el vehículo vamos a implementar la clase impuesto, nos vuelve a generar el error, implementamos ese método abstracto y aquí nos está generando nuevamente nuestro método de liquidar impuestos. Ya tenemos acceso a él, aunque no sea propio de esta clase, sino que lo estamos tomando de la interfaz. Entonces vamos a definir aquí nuevamente la variable con el fin de que no nos genere el error. Aquí vendría ya la implementación de cómo se generaría o cómo se liquidaría el impuesto para el caso de, en este caso, un vehículo. Lo mismo vamos a hacer para la vivienda. Acá en la vivienda implementamos la interfaz. Le decimos aquí que implemente el método y establecemos cómo se implementaría este método para calcular o liquidar el impuesto para una vivienda. Vean que podemos establecer distintas formas en las que se comporta este método de liquidar impuestos. De distinta manera liquidaríamos el impuesto para una vivienda, de distinta forma para un vehículo y también diferente para un lote. En ese caso, pues ya implementamos de nuestro modelo propuesto, ya implementamos esta interfaz y ya esta interfaz está siendo utilizada desde mi clase vivienda, desde mi clase lote y desde mi clase vehículo. De modo que estas tres clases tienen acceso al método liquidar impuestos. Está faltando definir el acceso a una clase madre, una clase padre llamada propiedad, que vamos a crearla. Entonces vamos a definir aquí una nueva clase llamada propiedad. Esta clase vamos a decir o definimos inicialmente que tenía tres atributos. Dijimos que tenía un atributo string llamado id, que tenía un atributo también string llamado propietario y un atributo double llamado avalúo. Con esos tres atributos nosotros
generamos los métodos selectores y modificadores para ellos tres. Y pues obviamente a esta clase, como a todas, hay que generarle un método constructor. El método constructor, vamos a inicializar aquí el ID, como es string, lo inicializamos en vacío. El dato del propietario también lo vamos a inicializar en vacío. Y finalmente el tercer atributo, que es el del avalúo, lo vamos a inicializar en 0. En este caso, pues ya tenemos nuestra clase de propiedad con sus respectivos atributos y sus métodos selectores y modificadores. Lo que falta es hacer la conexión de esta clase propiedad a las clases hijas. Vamos a comenzar por la clase lote. Recordemos que ya tenemos aquí una implementación. Ahora lo que queremos hacer es la extensión, queremos hacer la herencia. Entonces vamos a decir que esta clase extiende, a la vez de implementar la interfaz impuesto, también extiende de una clase padre llamada propiedad. Lo mismo hacemos con la clase vehículo. Esta clase vehículo decimos que extiende de la clase propiedad. Y finalmente la clase vivienda, ya le hicimos a la clase vivienda, vehículo. La clase vivienda le hacemos la extensión o la herencia de la clase propiedad. En este caso pues ya tenemos evidenciado el modelo del diagrama UML. Entonces ya tenemos una herencia de la clase propiedad, una interfaz impuesto y nuestras tres clases iniciales. Esto se evidencia pues en nuestro proyecto NetBeans. A continuación vamos a realizar ya la implementación de las interfaces visuales, en las cuales vamos a utilizar el modelo vista controlador para la utilización y la puesta en marcha de este proyecto.